Y sí, vamos a hablar de hoy, de lo que tenemos hoy. Vamos a hablar de brasileros. Sí, claro. Hoy vamos a presentar el tema que me entusiasma muchísimo sobre la Amazonia judaica. Vamos a tener como invitado a Elías Salgado. Él es originario de la comunidad sefaradí marroquí de Manaos, en la Amazonia brasileña justamente, y vive actualmente en Río de Janeiro. Es graduado en Historia del Pueblo Judío por la Universidad Hebrea de Jerusalén, con especialidad en judaísmo amazónico. Es historiador, escritor y editor. Es cofundador, director e investigador del portal Amazonia Judaica, del Archivo Histórico Amazonia Judaica y del CEJA, Centro de Estudios Judaicos de la Amazonia. Hola, bienvenido, Elías. Hola, buenas noches a todos. Antes de todo, quiero agradecer a Esfarat, que lo acompaño hace mucho tiempo y para mí es uno de los más importantes trabajos que se hace en términos de la cultura sfaradí en el mundo en la actualidad. Y agradecer también a la presencia de todos ustedes que nos dan el honor de tomar de su tiempo para escuchar sobre un judaísmo tan aparentemente distante y singular. Como es el tema, hablaremos de la presencia judaica en la Amazonia brasileña. Es una tarea muy osada, muy difícil, porque en realidad, claro, no hablaremos de 21 siglos, pero empieza hace 21 siglos atrás. El judaísmo marroquí... Elías, ya te vemos embalado, ya todo listo, así que te dejamos con la gente y con el tema, ¿sí? Perfecto. Ahí va. ¿Puedo seguir o hay que empezar? Adelante, adelante. Bueno, el judaísmo marroquí, ¿no?, del cual se origina el judaísmo en Amazonia en gran parte, 90% de los judíos en Amazonia tiene su origen en Marruecos, es un judaísmo formado por dos etnias. La primera, de los autóctonos judíos que han llegado a Marruecos en el siglo I de esta era, igual que los que llegaron a España, también en el mismo momento, acompañando los ejércitos romanos, ¿no?, después de la destrucción del segundo templo. En España, ellos, cuando llegan al primer ciclo, van a establecer una de las cosas más importantes que va a pasar en esta época, ya que hablaron de Dov Cohen, que también brasileño como yo, y que en realidad nació con el nombre de Luis, que es un especialista en lenguas medievales judías, y es una de las personas que más conoce el Talmud, la Mishnah y el Talmud. Entonces, en este momento en Sfarad, se va a estudiar con tranquilidad, porque estamos exactamente en los primeros años, ¿no?, de escrita del Talmud, que va a empezar en Palestina, en Yavne, en el año 200, ¿no?, el siglo II. Pero al siglo IV, los pueblos de Germania, los llamados pueblos bárbaros, invaden a España, y a partir del siglo VI, la vida de los judíos, hasta entonces tranquila, va a pasar por problemas muy serios. Los visigodos, los bárbaros estos, se van a convertir al cristianismo y, claro, por fuerza e influencia de la iglesia, pasarán a perseguir, ¿no?, a los judíos de manera bastante desagradable y fuerte. Ya en este momento, un grupo de judíos
se va a trasladar a Marruecos. Muy bien. En el siglo VIII, exactamente en el año 711, invade la península ibérica la dinastía mora almorávida, ¿no? Y van a tomar y criar parte de los territorios, no todo, porque una parte, la parte norte, donde hoy Aragón, las montañas, los cristianos lograrán mantenerse por ahí y crearán en la ciudad de Córdoba como capital el califado de Córdoba. Muy bien. Ya en el año 722 empieza un proceso lento y gradual que la historia conoce como la reconquista de España por los cristianos, ¿no? Pero eso va a ser muy lento. Del siglo VIII al siglo XI tendremos lo que la historia conoce como la era de oro del judaísmo español. Los almorávidas tenían como esencia ser bastante progresistas, bastante tolerantes. Y en este momento, hasta con los cristianos que permanecieron en territorios por ellos dominados. Entonces, en este momento se calcula que cerca de 3.000 escuelas y seminarios y 3 universidades van a ser creadas en la España mora. Y ahí se va a convivir las 3 religiones, habrán traducciones fundamentales de un idioma al otro y todo. Pero eso todo termina cuando una otra dinastía, los almohadas, toman la península ibérica y crean el califado de Sevilla. Y estos son mucho más fanáticos y va a haber un cambio total en todo eso, porque nosotros siempre hablamos del surgimiento del criptojudaísmo, ¿no? Y de las conversiones forzadas cuando en España a partir de 1390. Pero acá se va a dar por primera vez la conversión forzada en que los moros almohadas van a convertir los judíos. Los que no querían convertirse, que se vayan. Y muchos ya en este momento también se van a Marruecos. Pero los que quedaron se convirtieron y ahí nace un proceso de criptojudaísmo. Y estos criptojudíos, los del siglo XV, XVI, serán llamados de Bnei Anusim, ¿no? De cristianos nuevos. Estos serán llamados Mesumadim, ¿no? Muy bien. Más adelante, como todos sabemos, ya a partir de 1390 empiezan las grandes persecuciones de la Iglesia y de la Inquisición en España. En este momento en España había más de 200.000 judíos y ya a partir de 1390 cerca de poco más de 100.000 se convierten al cristianismo. Y los 100.000 que quedan como judíos estarán involucrados y serán expulsados en 1492. Parte va primero a atravesar la frontera, se va a Portugal, y después, 4 años después, en 1496, son también expulsados contra la voluntad del rey Don Manuel, que no quería expulsar a los judíos, pero ya sabemos que fueron formar el judaísmo sefardita del Mediterráneo oriental, y gran parte también se fue a Marruecos. En ese momento se da el encuentro entre 2 etnias judaicas en el mismo espacio físico. Los judíos autóctonos que ya estaban ahí desde el siglo I y los judíos sefaraditas que llegaron con la expulsión. Los que ya estaban los llamamos de Toshavim,
locales, y los que llegaban de Megorashim, expulsados. Y es un contraste porque a principio la convivencia no era muy fácil, porque el judaísmo sefaradí que los faradí introdujeron en España era un judaísmo económicamente más, mejor, ¿no? Más positivo, y en términos culturales también, ¿no? Y no se puede decir que a los pocos pasaron a disminuir toda esta extrañeza, porque hasta la década de 50, 60 del siglo pasado en Manaus, habían en una comunidad chiquita, habían 2 sinagogas. O sea, por las razones estas de diferenciales culturales. El judaísmo marroquí que se origina en el primer siglo, es un judaísmo muy sui generis. Un judaísmo, hablo del judaísmo original marroquí, antes de la llegada de los paraditas. Un judaísmo extremadamente místico, ¿no? Que tiene una reverencia muy grande a sus tzadikim, ¿no? Y a sus kedoshim, son los santos, y hasta los llaman de santos y dicen que hacen milagros. Hace poco, el rey de Marruecos y su embajador en Israel ha dicho que pocos lugares del mundo donde hay judíos hay tantos santos como en Marruecos. Bueno, aparte de eso, en la época mantenía este judaísmo una relación directa con el judaísmo de Babilonia, aquel judaísmo que quedó cuando del exilio, de la destrucción del primer templo. Hubo los que quedaron, parte de ellos quedaron y otra parte volvió a Israel y fundó el segundo templo. El judaísmo por mucho tiempo, el de Babilonia, fue el centro de la vida cultural, ¿no? Intelectual, talmúdica. Y estos tzadikim de Marruecos tenían una correspondencia muy grande y una reverencia a estos sabios que son llamados en la historia de Geonim, sabios mismos, Gaón. Entonces hay toda una correspondencia que llamamos responsa, ¿no? En hebreo, Sheelah Utshuva, pregunta y respuesta. Mucho de eso fue encontrado en la Genizá. ¿Saben lo que es una Genizá, no? Los libros sagrados no se les echa a la basura, se los guarda. Entonces fue encontrada en Cairo una Genizá, la Genizá del Cairo, que mantiene, y de ella se puede dar toda la movilización del mundo de los judíos entre el mundo asiático y medio oriental y el occidente. Y ahí está toda esta correspondencia. Es a este judaísmo que van a encontrar los faradim en 1492 y 1496. Bueno, llegamos al siglo XIX, ¿no? Varios siglos habían pasado. El Marruecos del siglo XIX es el Marruecos dominado por 2 o 3 potencias europeas del colonialismo europeo. No solo los judíos, pero la población marroquí estaba en este momento completamente empobrecida, con enfermedades graves, claro, y los judíos en particular encerrados en sus barrios que los llamamos Melá en Marruecos, ¿no? Los árabes llaman las suyas de Medina.
Y ahí, no solo en relación a Marruecos, pero a otros países del mundo árabe donde la situación esta se estaba dando, se va a buscar soluciones. Una de las grandes soluciones que ha encontrado el liderazgo judío de Europa occidental, principalmente en Francia, fue la creación de la red de escuelas de Alianza Israelita Universal. ¿Por qué hablo de la red de escuelas de Israelita Universal que fue creada en París? Porque el objetivo era exactamente dar soporte intelectual, tecnológico a estos judíos de todos los países árabes y Marruecos. Y la primera escuela creada fue la de Tetuán, ¿no? Entonces, la creación de estas escuelas, aparte de la condición económica y de salud de estos judíos, les va a motivar a irse, ¿no? A irse de aquel lugar que ya no les alcanzaba, ya no les daba ninguna perspectiva de vida. Entonces, esas son las causas de la emigración de estos judíos de Marruecos. Miren, no solo a la Amazonia brasileña llegaron judíos marroquíes, y no solo a Brasil, ¿no? Seguro que ustedes saben. Venezuela, Argentina, hay una Keilah en Buenos Aires, que va a ser la mayor, y la de Rosario. Hay Francia, claro, una Keilah gigantesca. En Inglaterra hay un Beit Knesset portugués, y cuando se habla portugués se habla de Marruecos faradí también, porque estas dos culturas andan juntas. Bueno, y acá en Brasil también no fue solo a la Amazonia. Hubo un grupo menor que bajó en Río, y acá hay una sinagoga llamada Shel Gemilut Hasadim, formada, criada en su mayoría por judíos de Marruecos. Es la más antigua sinagoga de Río, no del país. Bueno, volviendo a la Amazonia, ¿y por qué escogen estos judíos a la Amazonia? Primero, hay un autor brasileño ya fallecido, Orígenes Lessa. Él dice que donde llega un judío, siempre llegó otro primero. Claro, eso no es válido solo para los inmigrantes judíos, sino para cualquier inmigrante. Entonces, es así. Hay que dividir la presencia de los judíos en la Amazonia, o sea, del principio de la inmigración, en dos grandes fases, ¿ok? Una primera fase que va desde el principio del siglo XIX. Nosotros oficializamos el año de 1810 como siendo el principio de la migración, de la inmigración oficial. Entonces, esta primera fase va de 1810 hasta 1850. Y lo que traía a la gente era la búsqueda por trabajo, por sobrevivencia, y ahí el periodo económico era lo que llamamos periodo das drogas do sertão. ¿Qué son? Son exportación de especiarías brasileñas, cosas que solo había en Brasil, ¿no? Y que no había en Europa. Simplemente recoger y enviar. Todavía no estamos hablando del caucho, la borracha. A partir de 1851 viene la segunda fase, que es la más conocida y que es cuando
realmente se va a dar un boom de la llegada de estos judíos marroquíes, no solo de marroquíes. Este periodo va de 1851 a 1920, no el periodo como todo, pero su boom, ¿no? Su periodo es muy corto, ¿no? Y no sé si saben que fue muy corto porque en la Primera Guerra Mundial los ingleses robaron mudas, ¿no? De látex y las llevaron para el extremo de Asia, para plantar ahí, porque en la Amazonia no se plantaba, estaba ahí en la naturaleza y no había replante, no se replantaba, pero en Asia pasaron a plantar, claro, eso en función de la Primera Guerra Mundial, necesidad de ellos, los ingleses, criaron no sé cómo se dice en español, la vulcanización, o sea, para hacer peneos, rodas, ¿no? Bueno, entonces, en este primer periodo ya empieza, ¿no? El proceso de interiorización. Primero, los judíos que han venido a Amazonia bajaban en Belén, que es la capital de la provincia de Pará. Porque Belén en la región amazónica es el único puerto marítimo. Manaus es posterior la organización. Bajaban en Belén. Las dos primeras sinagogas de Brasil imperial, porque ya estamos en el periodo, ya estamos casi en el periodo imperial. La sinagoga más antigua que se sabe en Brasil queda en Recife, en el nordeste, pero paró de funcionar, era del periodo de la invasión de los holandeses, pero ya no funciona, está solo la arqueología ahí. Entonces, pero estas dos sinagogas, es el Abraham, que fue la primera. No tenemos documentos sobre las fechas exactas. Todo es de tradición oral. Entonces, que la primera habría sido inaugurada en 1824 o 26, y la segunda, Shara Shamayim, o en 28, y otros prefieren decir que más para el final del siglo XIX. Miren, no estamos hablando de los edificios que están ahí hoy. En este momento todavía lo único que era posible a partir de 1808 era que sí era acepta cultos no cristianos, pero que no se lo podía demostrar, que no podía ser visto por la gente. Entonces lo hacían minyan, en casas particulares y todo. Bueno, entonces bajaban en Belén y ahí crearon la primera comunidad con las dos sinagogas, el primer cementerio y el más antiguo en funcionamiento. No, ya no funciona, perdón, pero el primer cementerio, no el primer cementerio de Brasil, porque el primero también va a ser donde estaba la primera sinagoga en Recife. Y a partir de ahí, ellos van para el interior, ¿no? ¿Ven el mapa Belén acá? Y van a siguiendo a lo largo de toda la calle, todo el río Amazonas, 5.000 kilómetros de Belén a la derecha y llegan hasta Iquitos en Perú. Hay una comunidad, había, ya no hay más, una comunidad marroquina en Iquitos que es criada en función de esta migración y de este deslocamiento por el río Amazonas. Y ven un montón de ciudades chiquitas por el interior. No eran grandes comunidades, ¿no? La mayor era Belén. Iban al interior porque, ¿cómo ganar la vida? Solo yéndose al interior para trabajar con el gaucho, ¿no? Y entonces es interesante, ¿qué actividad? 2 o 3 actividades son las actividades básicas
¿no? Económicas básicas del siglo este. Primero, el exportador, empresas de exportación, empresas aviadoras. Pero esta es la élite económica, los grandes empresarios, la mayoría de ellos en principio eran europeos que vinieron acá para investir plata, que cuando se acabó todo, bueno, se dieron con perdidos y volvieron a sus países. La otra actividad, ¿no? La de tener tierras donde quitar el gumen, la borracha. Y la otra que estaba con la mayoría absoluta del pequeño comerciante. ¿Quién eran estos pequeños comerciantes? Iban, puedes mostrar la foto de Regatón. Esto se llama regatón. Regatón es un barco menor que llegaba donde los barcos mayores de los grandes exportadores no lograba llegar. Iban por lo que llamamos igarapés, que son por ahí adentro de los ríos, donde solo llegan barcos menores. Llevaban productos de primera necesidad, comida, ropa, herramientas para el trabajo, y le llevaban a la ciudad de vuelta el caucho. Eso es el trabajo de regatón. La mayoría absoluta de los judíos de Marruecos que llegaron trabajaban con eso, ¿vale? Un merchandise acá. Este dibujo es de un artista de Pará, judío marroquino, un antropólogo que hace parte de nuestro consejo de estudio, Ariel Wagner. Esta es una imagen de nuestro LUA, nuestro calendario de este año, ¿no? Bueno, podemos seguir. Entonces, esta es la actividad mayor. Y la actividad más importante de las grandes empresas. Acá tenemos la foto de las oficinas de la mayor empresa judaica del periodo, ¿no?, áureo del caucho, la empresa Bellevue y compañía. Ellos no solo eran la mayor empresa judaica, como eran la segunda mayor de todas. Tenían, como pueden ver ahí, 300 y tantos seringales. ¿Qué son seringales? Está escrito en español, seguro que saben lo que es, ¿no? Son tierras donde está el caucho. Cuando vino la crisis en 1400, ellos resistieron hasta 1943, cuando entonces el último socio, Rafael Benoliel, se fue a Lisboa, pobre, completamente pobre, se fue a vivir ahí en una casa chiquita, y ahí murió solo. Bueno, este fue el final de todo. Entonces, como decía antes, hubo los que se quedaron mal con toda la situación económica, pero volvieron y estaban bien. Y los que no tenían para dónde volver, como no solo los judíos, portugueses, españoles de condición económica, que no, vinieron y no se quedaron ricos. Sobrevivieron trabajando, pero la economía se fue, ¿no? Y se quedó en condiciones precarias. Esta condición económica, ¿no?, que se da en la segunda década del siglo XX, va hasta después de la Segunda Guerra Mundial. No va a haber, hay un momento solo durante la Segunda Guerra Mundial que a partir de los acuerdos de Estados Unidos con Brasil, con Vargas, presidente Vargas, por un corto momento,
se va a volver, van a venir incentivos americanos para producir caucho, pero aquello fue solo durante terminada la Segunda Guerra, llevaron la plata y ya está. Entonces, Manaus es una Keilah posterior, ¿no? La más antigua, Belén, por la razón que ya le he dicho, porque el puerto de Belén es donde llegaba. Manaus está en el medio de la selva. No de Manaus no tenés para dónde ir, solo de barco o de avión. Y algún tipo, las carreteras son terribles. Entonces está en el medio de la selva. Entonces la Keilah es posterior. Si la otra es de principios del siglo XIX, la formación organizacional de la Keilah de Manaus se da a partir de los años de 1820. El cementerio, y eso cuando ¿no? todo el ciclo de caucho termina, entra en crisis. En 1828, Manaus cría su cementerio propio, no que no morían y no eran enterrados judíos, como sabemos, siempre que no hay un cementerio judío todavía, los enterran en cementerios no judíos. Entonces en Manaus se enterraban en el cementerio municipal y el judío fue comprado en 28 y inaugurado, perdón el término, es una historia muy triste. Eso de los cementerios de Manaus. Lo compró al terreno un señor llamado José Pérez. Él fue una de las personas más importantes en la historia de los judíos de la Amazonia. Él fue alcalde de la segunda mayor ciudad de la provincia de Amazonia, Itacoatiara, que ellos dicen, es la más cerca de Manaus. Cerca en la Amazonia son, qué sé yo, ¿no? Centenas de kilómetros. Bueno, él fue alcalde ahí, hasta hoy es considerado por la gente de ahí, los no judíos, como el mejor de todos los alcaldes. Él compró el terreno y tuvo la desgracia de enterrar a su hijo como la primera persona que murió y fue enterrado ahí, un año después, en 1929. En el otro cementerio, sí, claro que se enterraba gente antes de 1929. Hay túmulos de judíos, incluso de judías ashkenazitas, ¿no? Y sabemos, ¿no? Por pesquisas y todo, que eran prostitutas, ¿no? De Tzvi Migdal. Claro, porque con la plata, ¿no? Que había circulando ahí en la Amazonia, ellas se fueron y se puede ver que primero que lo que destaca es que son nombres ashkenazí, solo de mujeres prácticamente, y no encontrar ningún parente con el mismo apellido. Pero sabemos, sí, hay profesor Samuel Ben-Shimon, que es el autor más considerado, los estudios más completos sobre Amazonia, judíos en la Amazonia, habla un poco de eso, de que su padre recibía algunas de ellas en su oficina con sus demandas y todo. Mi abuelo, Eliezer El Malech, después cuando se naturalizó, tradució su nombre para Lázaro Salgado, era de la Hebrá, ¿no? Hebrá Kadisha, como dicen los ashkenazí, que antes mismo de tener el cementerio y de crear las dos sinagogas, siempre dos, una comunidad chiquita, dos sinagogas. Mi abuelo era quien, junto con otra persona, Jacob Azulay, también ya fallecido, cuidaban de la Hebrá. Entonces, Annie Bechibal, que no está ahí porque
que es vicepresidente del Comité Israelita, porque en este momento está aconteciendo la fiesta de Yom Ha'atzmaut de mi Keilah, de mi comunidad Manaus. Pero han encontrado un documento, un recibo, firmado por mi abuelo en los años 20, que es un documento en que él está pagando por el sepultamento de una señora de estas. Bueno, también es un recorte histórico a ser estudiado más un poco. Bueno, ¿y qué es este judaísmo pasado 210 años? ¿Qué resultante histórica tenemos de la migración de estas 1000 familias? En realidad pensábamos hasta los años 90 que a lo largo de 100 años habían llegado a la Amazonia brasilera 1000 familias. Pero posteriormente, a los años 90, un historiador americano, brasilianista, Jeffrey Lesser, y después Lucas Fernández, que recién escribió un máster también, que estudiaron documentación del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, y documentación en archivos de Marruecos. Y Lesser descubre que no fueron solamente 1000 familias, pero cerca de 2000 familias. Lo que pasó fue que 1000 quedaron. Vinieron 2000, 1000 quedaron y cerca de 1000 volvieron a Portugal, volvieron a Marruecos, se fueron también a España por las proximidades culturales, ¿no? Entonces, en la actualidad, los números no son exactos. Los números que tenemos son un poco del census dentro de las Keilot. Imaginamos que en Belén la Keilah disminuye mucho. Manaus también, el judaísmo amazónico como un todo padece, sufre del mismo proceso de asimilación que no es solamente judaico, que es de todas las etnias, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pasa por este proceso negativo y ya de un tiempo, ¿no? A partir de la posmodernidad, pasa por un proceso contrario también, de búsqueda y de creación de identidades. Después hablamos un poco de eso para cerrar. Entonces, cerca de 1500, 2000 familias en Belén. Dice que disminuye porque Belén en particular tiene mucha alianza a Israel. Manaus, 700, pero ya tenemos datos más actualizados, 850 personas. Y ahí estos otros números también tampoco son exactos, porque aparte de Manaus y Belén, que son las capitales, todavía quedaron algunos pocos isolados que todavía son judíos. Y hay dos capitales también ahí, una llamada Macapá, de la provincia de Amapá, que recién construyó otra vez una sinagoga, y tengo en Porto Velho también, en la provincia de Rondônia, que es donde parte de mi familia se estableció. Abrieron otra vez una sinagoga chiquita, pero eso son iniciativas que uno no sabe dónde va. ¿Qué va a pasar con este judaísmo? ¿No? Así, un tercer elemento. El tercer elemento, aquí llamamos los hebraicos. Es así. 1000 y pocas familias, 2000, 1000. Cuando hablo mucho de profesor Samuel Benchimol, es una lectura fundamental. Cuando terminó su libro en los años 80, no, perdón, final de los años 90, Samuel Benchimol hizo un cálculo
matemático demográfico de que los descendientes de estos judíos, de casamientos interétnicos, de estos judíos con indios, con caboclos, que es la mezcla de indio con negros, con mestizos. Ves acá una foto muy interesante, eso, de una familia, ¿no? Ver ahí una cruz y acá un Mahzor de Yom Kippur. Esta foto hace parte de una exposición llamada Los Hebraicos de Amazonia, que fue expuesta en Beit Atfusot en Tel Aviv, en el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, por el fotógrafo judío argentino brasilero Sergio Salles. Y el viaje, la crónica del viaje fue escrita por el periodista Enrique Veltman. Entonces hay algunas fotos isoladas que Sergio guardó y permite que se las usen, y la exposición, la última vez que fui, intentaba buscar, había unos filmes viejos y desapareció. Hay proyectos de hacer eso otra vez. A ver cómo está. Entonces, el cálculo es que serían cerca, eso en 98, perdón, serían cerca de 300.000 estos hebraicos. Una otra línea decía 50.000. Yo creo 300.000 como que es exagerado, pero seguro que de entonces será, ahora sí, por ahí son hasta más de 300.000. Bueno, no sé si ahora queda para las preguntas, para las curiosidades. Les agradezco. Bien, antes de pasar a las preguntas, como yo tengo la fortuna de tener tu presentación, hay un slide que me resulta muy interesante, que es el tema de cómo hacían para mantener las tradiciones judías en esas situaciones difíciles. Entonces, me resulta interesante que lo comentes. Después decime el precio. Es verdad, me olvidé de esta reflexión, porque la pregunta acá es, el hecho económico, hablamos de él. Yo me olvidé de hablar cómo hacían para mantener el judaísmo que han traído de un país donde la cultura y la tradición eran tan singular. Mire, no fue fácil, ¿no? Fue un mixto de dificultad, de lucha y de aculturación, ¿no? Estos judíos, cuando estaban en la capital, no tenían problema, había ahí una Keilah organizada, pero de todas las maneras, cuando llegaba Pesach, por ejemplo, ¿no? Los que estaban en el interior, que vivían ahí, no sé cómo se llama, barraco, no sé si barracón, son casas de madera a lo largo de los ríos, donde vivía el tipo solo, ¿no? La familia en Belén, o entonces todavía en Marruecos, porque hubieron los que llegaron solos, casados, pero solos, prometiendo que después iban a traer la familia. Y llegaron también solteros. Entonces, ¿cómo se juntaban? Un casebre, una casa aquí, otro, sé cuántos kilómetros. 3 veces por año nomás, empieza Rosh Hashanah, y ahí ya juntaba con Yom Kippur, hacían minyanim y se encontraban. ¿Dónde encontrar matzá en medio de la floresta? ¿No? ¿Dónde encontrar yain, vino? No hay vino. Amazonia no produce vino, ni uvas.
Entonces había que se adaptar. Fueron muy creativos y hasta hoy lo son en eso. Matzá, por ejemplo, goman de, ¿cómo se dice? Mandioca, anido. ¿Cómo se Sí, dice? harina de mandioca. Mandioca, ¿ok? Con eso se puede hacer matzá. Yo, por ejemplo, este año para, viste, hacer como memoria, ¿no? De mi papá que compraba la matzá, pero pedía a la muchacha que hiciera también las tapiocas, ¿no? Hasta los años 70, cuando yo estaba todavía en Manaus, mi papá pedía, o la Keilah pedía, 6 meses antes la matzá para acá en el sudeste de Río y São Paulo, y muchas veces llegaba para Rosh Hashanah, ¿no? En serio. Y vino, ¿qué va? El aguardiente local y listo. Lo que sí no puede, ¿y por qué eso? No solo por creatividad, es interesante, porque el Talmud, la halajá, es extremadamente, ¿no? Parece ser extremadamente rígida y no lo es, no lo es, no lo es, ¿no? Hay leyes, pero, ¿por qué mandioca solo tiene que ser matzá? No, si tenés matzá, muy bien, si no, se adapta. El importante es no hacer, es hacer, perdón, ¿no? Mi abuelo, otra vez mi abuelo, era uno de estos que organizaban, hay narrativas. Yo no conocía a mi abuelo, era un abuelo, nació en 1848, ¿no? Yo soy hijo de un padre más viejo. Entonces hay narrativas sobre eso. Mi abuelo era uno de estos que ahí en la ciudad donde estaba, que trabajaba en Tefé, en el interior de Amazonas, y por todo el largo del río, hacía, no solo, no fue el único, ellos iban por ahí. Los que estaban más cerca de Belén, ¿qué hacían? Esperaban por el momento de que iban a la capital, y ahí el hijo que nació, que tenía que hacer Brit Milá, el otro que hizo Bar Mitzvah, y hasta la pareja, ¿no? Que no pudo casar, lo hacían después. Lo hacían después. Y en otros lugares donde había un Eliezer el Malej, o un Jacob Azulay, o un Rabino Pinjas Milul, ellos lo hacían. Mi abuelo era Moel, Shochet, Hazán. Gracias a Dios tenemos algunas ketubot hechas por mi abuelo. Perdona que me emociono. Ketubot del siglo ¿no? Del final del siglo XVIII al siglo XIX, originales, ¿no? Como manda la halajá marroquí. La halajá marroquí dice que una ketubá no puede tener menos de que 10 generaciones para atrás del novio y de la novia. ¿Por qué sé yo quién somos nosotros hasta el siglo XVI? Muchos saben, por esta documentación, claro, yo sé hasta el siglo XI, pero no los míos, ¿no? Y así es. ¿Algo más? No, algo más, sí, hay mucha gente haciendo algunas preguntas. Hay unas cuantas preguntas que acá está preparando la gente. Bueno, vamos a comenzar con eso. Te cuento que lo que estás contando se puede traducir a muchos lugares alejados también en Europa. En mi familia también sucedía.
tengo una parte de la familia del lado de mi mamá que es ashkenazí, vivían en un pueblo muy chiquitito de Polonia y también se anotaban los chicos cuando iban a la capital y se anotaban los casamientos cuando iban a la ciudad grande y de ahí, bueno, algo muy gracioso, mi mamá, que también a lo mejor les pasaba a algunos en la Amazonia, ella creía que porque la habían anotado un año después, ella tenía un año menos de lo que tenía. Y eso, bueno, el judío se adapta, como dices, la halajá existe, pero con tal de cumplir, podemos doblar un poco con lo que hay alrededor y se transgrede lo menos posible. Verdad. Mientras ponemos las preguntas, tengo una curiosidad que me dio. ¿Se consideran a los judíos de la Amazonia no criptojudíos, sino judíos? No en la categoría de judíos ocultos, digamos, ¿no? Son dos categorías, ¿no? La categoría judíos ocultos, criptojudíos, que advén del surgimiento del cristiano nuevo en España, en Portugal, es una cosa. No hablamos de eso, hay pocos estudios sobre estos cristianos nuevos. No hay tiempo. Yo creé con varios amigos un centro de estudio judaico y intentamos listar solamente lo que todavía no se estudió. Y es muy poco lo que se estudió. Pero ahora recién los cristianos nuevos. Cuento una historia. Cuando me fui a la Universidad Hebraica de Jerusalén, luché para hacer un seminario con el profesor Jaime Ad, vive todavía, pero está aposentado, jubilado. Y él aceptaba 6 alumnos por semestre solo. Era un semestre sí, otro no. Yo llegué 2 días después, ya había cerrado. Yo le tenía, profesor Salgado, a la época, 25 años trabajo acá. ¿Te parece que, por qué te voy a abrir un precedente y dejar que entres siendo el 7º? Entonces yo fui preparado. Yo le digo, profesor Jaime, yo leí un artículo suyo donde levanta la cuestión de los cristianos nuevos en la Amazonia y la probable participación de cristianos nuevos en la creación de la comunidad de Belén, que es la más antigua de ahí. Solo que no tenemos elementos comprobatorios. ¿Verdad? Sí. Yo me comprometo a buscar. Escúchame, muchacho. Si lo encuentras, no tenés que escribir el doctorado. Te doy el diploma. Bueno, esta es una cuestión. La de los cristianos nuevos. Los cristianos nuevos ahí no están en medio de este movimiento migratorio. Sí que existieron, vienen de otro periodo anterior, de las conquistas ahí en Recife, Bahía, y que fueron llegando ya como pueblos de la nación, portugueses, y pasaron también por Amazonia, ¿no? Sí. Lo sabemos, estamos estudiando correspondencia, por ejemplo, con cristianos nuevos de la antigua Amazonia española y todo. La otra cuestión es judíos, los que se consideran judíos hasta hoy, y la cuestión de los hebraicos, que son, el término es usado para diferenciar estos y aquellos. Estos son que se perdieron. Vas a encontrar millares y millares de apellidos, que son apellidos marroquíes. Mira qué interesante, 1000 familias y solo hay 430 y pocos apellidos, o sea, casamientos endogámicos. Entonces, son estos, no son dos cosas distintas.
No sé si te contesté bien. Sí, perfectamente, perfectamente, sí. Bueno, Bueno, pasamos yo diría, vamos a los saludos que van a aparecer preguntas también, empezando por el amigo Mordejai Wagnich, que hace poco lo tuvimos hablándonos desde Melilla, y que está desde temprano aquí, se quedó hasta tarde ahí en España. Saludamos a Mordejai, igual que a Bergus, que es Bernardo Dov Guzmán, que está en Tucumán, en Argentina. Nos saluda Adi Sousa desde Lisboa. También nuestra amiga Estrella Levi desde aquí, desde Buenos Aires. Isidoro Gorodischer desde Santiago de Chile. Bernardo Miller volvió desde Londres. Mira, desde Brasil a Cecilia Fonseca da Silva, una que sabe mucho Sí, de es estos una temas. especialista en culturas faradí, idioma judeo-español. Ya vamos a hablar con ella también para tenerla presente aquí en nuestro ciclo de raíces de Sefarad. Nos saluda Berta desde Perú, también Tarcisio desde de Crato, Ceará, en Brasil. Es No en sé el dónde. interior del sertón. Qué bien. Nelson desde temprano ya nos dice Shabbat Shalom, ya se está preparando que estamos cayendo ya casi en el viernes. Daniel Feldman, magnífico, bravísimo, excelente la invitación de Elías Salgado. Es Este un es gran Daniel amigo, Mijael, un muchacho brillante. un periodista de Río de Janeiro. Saludo, Daniel. Buenas noches, dice Katie Gama. Raquel Jacob Melamed desde Porto Alegre, Brasil. Muy interesante el tema, Cola Cabot. De la comunidad faradí de Porto Alegre. Desde Resistencia nos saluda Bulacio, Oscar Bulacio. Desde Canadá, Judith. Hola, Judith, qué bueno tenerte por aquí. Ella está ahí, qué honor. Nuevamente. Mira, Judith nos ha dado una charla el año pasado que debo decir, como hablábamos del tema del canal de YouTube, donde están todos los videos, es de los videos más vistos el de Judith. Judith, puedes decirlo con todo honor, lo puedes Ella decir, va a es de estar los con videos más nosotros vistos. también, al final de semestre va a estar haciendo una conferencia, pero va a se presentar también, va a cantar. Muy bien, muy bien. De Sao Paulo Obrigado. nos saluda Nancy. Uy, Bueno, y acá cuando contabas... Profesor Nancy Rosenstein es la mayor estudiosa del judaísmo en Brasil, especialista en lengua hebraica de la USP, Universidad del Estado de São Paulo. Obrigado, Nancy. Brigado Nancy, es un honor que estés aquí con nosotros. Y comienzan aquí un poco las preguntas. Juan Carlos, por ejemplo, mientras hablaba del tema de la salida, de la expulsión de España y de Portugal, que fueron para Marruecos, te pregunto qué pasaba con los Países Bajos, luego también habla de Bélgica y de Holanda, ¿no? Y todo el tema, bueno, de Baruch Espinosa, que tiene que ver con esto. Bueno, claro, sabemos que del hecho de la expulsión, la gran mayoría en términos numéricos se vino al Mediterráneo oriental. La segunda se fue a Portugal y después a Marruecos. Y un grupo menor se fue ahí. Y es una historia aparte de lo que pasa en Ámsterdam. Se va a crear ahí una Keilah riquísima en todos los términos, en términos culturales, en términos económicos. Es desde Ámsterdam que el cristiano nuevo va a pasar a ser conocido como los homens da nação, que eran, hasta interesante, estaba leyendo hoy, que los portugueses no judíos también eran llamados por otros de homens da nação. Llegó al punto de que eran llamados sin ser judíos, y eso les molestaba profundamente. Esos judíos de Ámsterdam, de los Países Bajos, serán grandes comerciantes.
si tomás el Atlántico, el Pacífico y el Atlántico caribeño, ellos viajaron por todo esto. Cuando fue creada la Compañía de las Indias Occidentales, que es ahí en la cabeza, en el medio y por debajo, estaban judíos portugueses y españoles, claro, y que pasaron a ser hombres de nación, por eso. Y estamos involucrados en todo. De ahí tenemos el Espinosa, ¿no? Uno de los únicos y el más importante. Me parece que lo perdimos. Venía poniéndose medio mal la calidad. Bueno, sí. Mientras se conecta, bueno, hay algunas preguntas que, bueno, precisamente son Luis Tavares Cohen, un Cohen que vive en Belén y su familia vino de Marruecos, más precisamente de la ciudad de Tánger. Nos dice, le vamos a contar después a Elías, esperemos que se conecte o que no se le haya caído su conexión. Desde Brasil también saludan a Elías. Si no se llega a conectar, igual le vamos a pasar todos los saludos. Saluda a Diana Franchini. Gracias, agradecen. Saluda a Monique Balbuena. Hola, Monique, qué gusto. Ahí está viniendo Elías. Ya está, no sé qué. Ahí volvió. Estábamos leyendo algunos de los mensajes y de los saludos mientras no estabas, pero bueno, a ver qué te pasa. Es mucho, ¿no? Hablar del judaísmo que se genera ahí en los Países Bajos es mucha cosa. Por ejemplo, sí. Hasta de hombres de negocios hasta piratas, ¿no? Sí. No sé si ya han leído o escuchado sobre los piratas de Caribe y acá en Brasil los holandeses que intentaron por todos los medios conquistar las tierras portuguesas acá del nordeste, como decía antes, vinieron primero a Bahía, después lo echaron, se fueron a Recife y años después y acá se crearon la primera comunidad de las Américas, ¿no? Y la sinagoga más antigua y la sinagoga más antigua de Brasil también. Y después se fueron, como todos sabemos, por el mar de Caribe hasta llegaron a Nueva York. Sobre Nueva York, todavía estamos, no es mi especialidad, pero todavía estamos estudiando, intentando separar lo que es historia y lo que es leyenda. Se me fue Leyenda. Voluntad que sea verdad. Tenemos no es eso lo que estoy diciendo. Sí que hay participación, sí que la creación de la Keilah de Nueva York se da por hombres de la nación, sefaraditas que han vuelto al judaísmo. Eso sin duda. ¿En qué proporción y todo? Yo no sé exactamente, pero lo que leí es que se está estudiando. Historia es algo dinámico exactamente por eso, ¿no? Siempre se puede buscar. Siempre se descubre alguna cosa nueva. Sí, abre las puertas de todo lo que tiene que ver con la formación de las comunidades judías en América, posterior a la expulsión especialmente, ¿no? Conocemos toda la historia de Europa, del Imperio Otomano, pero se abren un montón de puertas que a lo largo del año vamos a estar entrando en esta. Tenemos una pregunta sobre un apellido Cohen en la Amazonia, ¿no? Claro, precisamente preguntan por los Kohanim de la Amazonia. Bueno, está presente, que lo nombrábamos recién, Nelson Luz Tavares, un Cohen que vive en Belén y tiene su familia que vino de Marruecos desde Tánger. Cohen, como hay en todos lados, están entre los 430 y pocos apellidos que
que ha dicho. Ahí en mi lista de email tendrá como 40. No sé, yo no sé. ¿No? Que están Bueno, todavía en Manaus y Belén, creo que hay unos 10, pero después se fueron por el mundo, ¿no? No me alcanzó a hablar de la cuarta diáspora, ¿no? Porque tenemos tres. Tenemos la diáspora que va de Judea hasta España y Marruecos. Tenemos la diáspora que va de España a Marruecos. Tenemos la tercera que viene de Marruecos a Brasil. Y hay una diáspora que es la cuarta, que es resultante de todo lo que pasó en Amazonia, ¿no? Claro. Hoy estoy estudiando lo que llamo de migraciones de Amazonia, ¿no? No se había estudiado tanto en función de la crisis. Yo estoy más especializado en hablar de la crisis económica post boom del GUME, que poco se ha estudiado hasta ahora. Y claro, muchos se han trasladado, se fueron para el norte, lo que pudieron, Estados Unidos, hicieron alianza algunos, pero la mayoría vino para acá, para el sudeste, para São Paulo y para Río. Y para arriba. Elías, quiero avanzar con los comentarios porque vuelvo a ver que no está muy bien la calidad de tu imagen y tengo miedo que se corte. Quiero, Diana Franchini, que te saluda. Sí, participa de nuestros siglos. También te saluda Monique Balbuena. Monique. Monique es una brasileña también especialista en lingüística judeo-española de la Universidad de Oregon en Estados Unidos. También hace parte de da el honor de participar de nuestro ciclo académico. Es un honor que esté aquí con nosotros. Nos saluda Marcos en Buenos Aires. Acá había una pregunta, te voy a pedir que sean respuestas cortas, Elías, porque si no se nos va el tiempo. Pregunta Pablo Hübner, ¿no se mestizaron con aborígenes salvajes algunos y llegaron a Venezuela? Con los de Venezuela no hay datos. Yo sé que llegaron judíos, pocos familias que yo conozco de Manaus a Venezuela. Y si hay casos en estas familias que sí casaron con autóctonos, es posible. Pero acá no hay estudios sobre eso. Claro. Pablo también dice que conoce un sacerdote católico, hijo de criptojudíos. Sí, claro que los hay. Bergus dice, muy interesante. Muchas gracias. Y el sacerdote, él me dijo que los mestizados, rama materna con aborígenes mujeres de pecho desnudo y hacían fogatas un Shabbat a la de ellos y a su vez bautizados católicos. Sí, claramente ya escuché esta historia, no me acuerdo si es la misma persona. Sí, hay un artículo que anda por la internet sobre eso. Yo no sé decir cuál es... o sea, la comprobación sobre eso es posible, pero no conozco. Berta nos cuenta que en Iquitos hay descendientes de judíos, que hay cementerios, muchos siguieron la religión judía, muchos no, pero muchos ahora hacen aliá. Es verdad, bueno, hablé sobre eso. Dice que son judíos amazónicos de Iquitos. Los abuelos llegaron de Brasil, se casaron en Manaus y de ahí tenían su ketubá. Bueno, quizás los casó tu abuelo. Dependiendo de la época, sí. Una pregunta quizás ignorante sobre la administración oficial de Brasil en la misma época. No entiendo. No entendí. Aquí está la pregunta, acá sigue. Si entre los gobernadores, por ejemplo, había familias de origen judío, sea conversos o incluso criptojudíos, y si en el caso que habla, ¿qué significa para la sobrevivencia del judaísmo en Amazonia? ¿Habla de gobernadores actuales? No sé. No sabemos.
¿Sabes algún gobernador judío, Cripto? Mira, bueno, nombró una persona que tú has nombrado, Elías, sí, en tu charla. Sí, claro, Pérez de Itacoatiara. Tenemos, sí, a lo largo de estos 200 años, hay una cantidad significativa de judíos que han ido a la economía, no son numéricos. Economía, hay algunas familias hoy que son fuertes, pero ya no son como eran en la época de la... Pero en la política es mucho. Actualmente, el último presidente del Senado brasileño es un Alcolumbre de aquella Keilah que dice que recién construyó, fue él, construyó la sinagoga ahí. En la actualidad hay, pero históricamente hay muchos. En mi familia tengo 3 diputados, 2 alcaldes, hasta ahora. Fíjense, les digo a todos que no conocen que Elías sigue diciendo esnoga, que es la forma habitual donde, como dicen los marroquíes, a la sinagoga, a la Keilah, al templo. Y Rebi y no Rebi. Claro. Bueno, saluda a José Luis, sorprendido por estos judíos. Bueno, buscamos un poco eso, sorprender también con historias poco conocidas. Gracias, José Luis, sabes que es un gusto y que te apreciamos mucho, que nos gusta que estés aquí. Bueno, saluda a Judith también. Parabéns, Elías, dice Sergio Benchimol. Parabéns, Elías, y a los organizadores. Que lembra aos seus que sean abençoados. Tradúceme, Elías, por favor. Parabéns, Elias, e os organizadores, que lembra aos seus sejam abençoados. Ele está falando um pouco, tentando falar Haktia. Que vocês sejam abençoados. Sérgio Benchimol. Lembra que eu falei... não falei em público. Falei para vocês que a Amazônia Judaica está organizando um festival mundial de Haktia, del idioma de los judíos sefardí de Marruecos. La idea fue del Dr. Sergio Benchimol. Es un oftalmologista y un amigo querido, y fue de él la idea para homenajear a sus padres. Es uno de los que apoya a nosotros. Pero... Muy bien. Bueno, le decimos a Sergio que cuente con nosotros para lo que es la difusión de ese festival, que sabemos que están... Nosotros lo tenemos publicado, lo publicamos cada semana en nuestra agenda de actividades para que la gente no lo olvide, y también en nuestra web sefarad.com tenemos un artículo sobre todas las condiciones del festival y todo lo que vamos recibiendo o que vamos encontrando acerca de él. Así que, bueno, esperamos que miren en nuestras páginas para participar del Festival de Haktia. Muchas gracias, agradezco. Preguntan si hay algún contacto con la sinagoga de Manaos. ¿Hay algún contacto, mail? Yo soy de ahí, crecí ahí. Bueno. Después vamos a poner la dirección del portal de Elías o de Amazonia Judaica. Ya lo vamos a poner en 2 minutos. Preguntan, a ver, en 1 minuto tienes que contestar la pregunta de Sixto Stolovsky. ¿Qué sucedió con los judíos que escaparon de Recife hacia la selva? ¿No selva? Bueno, sí. De Recife que se fueron pasando por Maranhão, que en una época era parte de la selva, y después siguieron por Pará y fueron a las Guyanas, Suriname y todo. Bueno, parte de estos judíos tenés el rastro de la historia de ellos, Estados Unidos, y siguieron para Ámsterdam también, pero fundaron la de Nueva York. Pero permanecieron también, no en Brasil, porque de Brasil fueron echados también de Amazonia. En Amazonia quedaron corto tiempo, muy, muy corto. O sea, pero en Surinam sabemos que sí, quedaron muchos por ahí.
¿Quiere seguir, Lili? Bueno, Rubén Cámara dice Shalom desde Belo Horizonte, Minas Gerais, en Brasil. Juan Carlos Gadea, gracias desde Corrientes, Argentina, nos dice Shalom. Alan Carciente dice interesante. Bernard Miller, muchas gracias, muy interesante. Nuevamente, no sabemos si es el nombre o es un sobrenombre aquí, Tiskwell, que dice que le gustaría comunicarse con la Ahora sinagoga. ponemos la dirección del portal. Vamos a poner la dirección de la web de Amazonia Judaica y por ese intermedio se puede conectar contigo, Elías, y Perfecto. y ahí la conexión con la sinagoga. Estela Garber, también una querida amiga, nos dice Elías Salgado, vete a Confarad en Facebook, verás las entrevistas de las personas de Manaos y de Belén, lindas entrevistas. Es verdad, nosotros conocimos en un Confarad. Garber, las conozco todas, es un trabajo bellísimo. Bellísimo. Nosotros tendría que haber continuado con esto. Conocimos gente de Belén do Pará en un Confarad justamente, y ellos nos contaron sobre estos judíos de la Amazonia. Los conocimos personalmente. Yo conozco las entrevistas de ahí. Son muy buenas. Muy buenas. Bueno, con esto, Elías, solo podemos decirte muchas gracias. Ha estado, gracias, yo agradezco. Realmente, como lo que decimos siempre, descubrir, abrir puertas. Cada vez que encontramos algo son más puertas que nos fuerzan a abrir y a investigar, a googlear, a leer, y nos has abierto una puerta maravillosa, porque quienes conocemos algo de los judíos de Brasil, siempre está la confusión de los judíos institucionalizados, los judíos que vinieron los del Amazonas, los criptojudíos que son otros, y has echado mucha luz en toda esta historia. Así que, Elías, muchísimas gracias. Yo agradezco por la oportunidad, agradezco a todos que están ahí a escuchar. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a hacer el cierre entonces, chao, como siempre. Vamos a poner la página de Amazonia Judaica para que la gente pueda conectarse con Elías o también ver algunas de las cosas que... Una cosa importante, mira, Elías, que hablamos antes y no lo dijimos acá, que Elías ha escrito un libro que está recientemente traducido al castellano hasta que llegó la pandemia y no se pudo distribuir. ¿Tienes alguno ahí para mostrarlo? Quienes estén interesados pueden ir a amazoniajudaica.com.br, que es el portal con muchísima información, y si van en particular barra Loya, o sea, es la parte comercial. En español de Muy Cervantes. Bien, está en español, claro, en castellano, y bueno. Y esta es la versión en español. Como decía Marcelo, con la pandemia se quedó estancado en Río de Janeiro, pero alentamos a todos a que lo pidan, lo encomienden, a ver si lo podemos distribuir. Vale. Bien, entonces ya para cerrar, recordarles que pueden acceder en sefarad.com/tv, que pueden acceder a nuestro canal de YouTube. En todos esos nos ayudan a diseminar la información de nuestra agenda y todo lo que tiene que ver con las publicaciones que hacemos en sefarad.com, donde hay muchísima información. Y por supuesto, las colaboraciones siempre son bienvenidas, ya sean en pesos argentinos y en pesos no argentinos, de otros colores, que pueden hacerlo a través de PayPal. Se aceptan todo tipo de divisas. Bueno, los esperamos ahora el próximo domingo con la actividad en ladino de Encontros de Al-Had, que Al-Had quiere decir domingo, y el tema será la genealogía de los judíos de Turquía y de los Balcanes,
con la anfitriona, la balabaya, la doctora Nivi Gomel del Instituto Salti, y su invitado Dov Cohen, el doctor Dov Cohen, que lo hemos nombrado aquí, que Elías también nos contó sobre él. Y el próximo jueves tenemos cocina y costumbres culinarias de los judíos de Sefarad en la Edad Media con Álvaro López Asensio. Es para no perder, como cada jueves y como cada domingo también. Así que los esperamos con estas próximas actividades y las siguientes, siempre domingo o jueves. Así que nos despedimos de todos. Elías, muchísimas gracias. Muy interesante. Te agradezco a todos. Buenas noches y nos los hablamos. esperamos a todos en las próximas actividades. Adiós.